Capítulo 1. La percepción de lo universal y el despertar del espíritu de trascendencia. En algún momento, quizá al estar solos y al poder contemplar algo bello y maravilloso en la naturaleza, nos ha permitido tener un profundo diálogo interno con la esencia de nuestro ser y con la esencia del paisaje natural que contemplamos. Llegamos, sin darnos cuenta, a integrarnos embelesados en la belleza natural que admiramos, fundiéndonos en uno solo con esa flor, con ese árbol, con esa nube, con el atardecer, con el mar o con el cielo, con una ave, con ese amanecer, con esa noche llena de estrellas, etc. Quizá también, en algún momento de nuestra vida, internamente nos hemos hecho preguntas inquietantes que nos han acompañado a través de los años y de ahí hemos iniciado un diálogo íntimo interminable. Probablemente algunas de esas preguntas nos han llegado a sacudir y a molestar por el no haber podido darles una respuesta satisfactoria. Recuerdo cuando era un niño entre 8 o 9 años, acostado sobre el verde pasto del jardín, permanecía largo tiempo viendo el cielo azul y esas nubes, cada nube con muy distintas formas. Jugaba a encontrar una nube igual o parecida, perdiendo la noción del tiempo en tratar de encontrar nubes iguales o iguales. Al final descubría que todas las nubes eran diferentes y que éstas se llegaban a unir formando una nube más grande. Pero cuando no había nubes, me perdía en ese azul del cielo infinito y me llegaban muy extrañas preguntas, tales como: si mi mente y mis ojos fuesen diferentes, ¿podrían ver el cielo, las nubes, las hormigas, el pasto, las flores de otra forma? ¿Lo imaginaba o era real lo que veía? Porque en ese profundo cielo azul me parecía ver esferas plateadas o puntos de luz brillante, que de pronto aparecían y después de un breve lapso desaparecían. Otras preguntas que yo me hacía era si esos puntos luminosos y esferas plateadas eran aviones, globos, satélites o más bien simplemente mi imaginación. Pues así como los veía aparecer, rápidamente llegaban a desaparecer. En ese largo rato acostado en el jardín me preguntaba: ¿cómo ven las hormigas al cielo? ¿Cómo los pájaros perciben las nubes? ¿Cómo las lombrices de tierra captan las flores? ¿Cómo las mariposas distinguen a los árboles? ¿Cómo una hormiga sigue su camino sin perderse? ¿Cómo se comunican entre sí? ¿Cómo es que todo ese inmenso universo exterior a mi cuerpo podía asimilarlo con mi pequeña mente a través de mis ojos? ¿Lo que ven mis ojos es igual a lo que ven otras personas? ¿Lo que ven los ojos de un gato o un perro y de un chapulín es igual a lo que yo veo? Viendo ese hermoso cielo azul, en ese pasto tan verde y crecido, y con el pasar del tiempo se me llegaba a irritar la piel por la hierba, o bien por la picadura de algún insecto que interrumpían mi diálogo interior. No obstante las distracciones, las preguntas seguían surgiendo sin cesar. ¿Cuál es el origen de nuestro ser? ¿Hacia dónde vamos después de morir? ¿Cuál es la finalidad o propósito de nuestra existencia? ¿A qué vinimos aquí? ¿Existe alguien que te diga qué no hacer en el universo? ¿Tiene algún límite el universo? ¿Qué mueve el universo? Aún no terminaban con todas esas preguntas, y cuando de pronto una lombriz o una hormiga me interrumpían al sentirla en un brazo o en una pierna. Y entonces me volvía a preguntar:
¿Esa hormiga o esa lombriz de jardín se hacían también esas mismas preguntas? ¿Qué posibles respuestas se daban según su cerebro o su estructura anatómica? Finalmente, dejaba mi diálogo, pues no encontraba respuesta alguna y me iba a jugar con alguna pelota, una resbaladilla o me iba a un columpio. Con el paso del tiempo, olvidé muchas de esas preguntas. Sin embargo, los acontecimientos en mi vida me iban regresando a ellas poco a poco y de muchas formas distintas. Cuando tuve que estudiar epistemología y algo de filosofía para comprender la metodología de las teorías de las relaciones internacionales, pues había sido aceptado como asistente del doctor Héctor Cuadra para permitir un curso sobre teorías de las relaciones internacionales, a nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. En aquella época, mis respuestas fueron significativamente impregnadas de un materialismo dialéctico, muy de moda en ese momento en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la luz de un apogeo de la Guerra Fría. Años después, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la UNAM, fui aceptado como profesor e investigador para impartir los cursos de Epistemología, Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales y Teoría de las Relaciones Internacionales. Al impartir dichos cursos, volvían a surgir nuevamente muchas de las preguntas de mi infancia, pero las respuestas fueron ahora más bien orientadas a la teoría del enfoque sistémico que me cautivó por ser muy analítica y con un enfoque holístico. Aunque reconocía que la teoría de los sistemas chocaba con el enfoque materialista dialéctico marxista que años atrás había utilizado, veía el análisis sistémico como una herramienta de análisis muy práctico para complejas problemáticas que superaban el enfoque marxista. Al impartir el curso de epistemología, pude responder algunas preguntas sobre la mecánica de los procesos de aprendizaje y ver que también había una gran cantidad de respuestas muy diferentes a la forma en la que los seres humanos captamos y aprendemos el mundo exterior. Aunque continué en mis clases repasando el enfoque materialista dialéctico del libro rojo de Mao Tse-tung sobre cómo se capta objetivamente la realidad externa, que aún me parecía un texto muy didáctico. A través de los años, seguí con la carrera de profesor investigador y paralelamente investigaba para mis clases en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. En los años 80 no contemplaba la carrera de profesor investigador, ya que era el segundo campus a nivel nacional después del campus de la Universidad de Monterrey. Combinando mi trabajo de profesor con otras actividades profesionales, la vida me ponía nuevamente frente a esas antiguas interrogantes de mi infancia. Ya como profesor en el ITESM, donde impartí los cursos de Humanidades, Valores Socioculturales, Ética y muchas otras materias, tales como Metodología de la Investigación, Ciencia Política, Sociología, Comunicación Internacional, Sociedad y Desarrollo en México, Escenarios Regionales, etc. Contribuyeron todos esos cursos a buscar nuevas respuestas en mis interrogantes. En el año 2003, el ITESM me becó para hacer estudios sobre ética aplicada en la Universidad de Lovania, Bélgica, donde hice la tesis sobre la espiritualidad en la gerencia. Y fue en esa época en Bélgica en que las preguntas de mi infancia reaparecían, pero con una mayor fuerza e intensidad. Como también había influido en mi largo camino como profesor todos los cursos que impartí. Es importante señalar
que mi pensamiento fue sacudido por los vientos de la Guerra Fría, las constantes pruebas nucleares de las potencias atómicas en los océanos, la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, la globalización, la caída del muro de Berlín y posteriormente la caída de la URSS, que parecía el fin de las economías centralizadas. Las invasiones a Afganistán e Irak que rompían con los principios fundamentales del derecho internacional. Lo que aún más me puso a investigar sobre el tema de la espiritualidad y sus repercusiones fueron los estudios en la Universidad Católica de Lovaina, que me permitió encontrar líneas sólidas de pensamiento para responder a mis preguntas existenciales, especialmente por los cursos impartidos por William Desmond, Johann Verstraeten, René Debich, Patricia de Martelaere y otros grandes profesores de dicha institución educativa. Años más tarde, en el 2012, decidí dar respuestas a todas estas preguntas de toda la vida, aunque el proyecto inicial surgió con la idea de elaborar un libro de texto para la materia de gestión empresarial en la maestría de Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que imparto actualmente esa asignatura. Pero finalmente me orienté al campo de la espiritualidad y así es como se dio la historia del presente trabajo, que me ha llevado más de 8 años y que ahora les comparto con gusto. En la realización del presente trabajo encontré respuestas esenciales a todas esas interrogantes que me habían perseguido por tantos años. En la filosofía de la Grecia clásica, revisando someramente a través de los siglos el pensamiento filosófico de la cultura occidental, de la psicología, del budismo zen, del psicoanálisis, del inconsciente colectivo y de la lógica del pensamiento de la mecánica cuántica. Las respuestas que se muestran en el presente trabajo son el resultado imparcial de una investigación multidisciplinaria. La validez de las respuestas dependerá del nivel y el grado de conciencia adquirido por el lector, en función de sus vivencias, experiencias, modelo mental, creencias, valores, capacidad de reflexión, nivel de profundidad del diálogo interno y externo. A continuación, explico cómo se llegó a las respuestas de todas esas interrogantes, compartiendo con el amable lector todo el camino seguido, esperando que los planteamientos del presente trabajo sean una herramienta útil para la reflexión y el análisis del terreno espiritual, permitiendo así formular futuras líneas de investigación.